Bueno, iniciamos. Vamos a ver exactamente qué es lo que ha venido pasando con el mercado. Tenemos unas muy fuertes caídas, no solamente en el S&P 500, en el Nasdaq, en el Dow Jones. Esto realmente afecta de forma fuerte los mercados. Y sí, la verdad es que la economía americana está completamente jodida. Am, Podemos ver rápidamente que solo desde los máximos que se poblaron en el 19 de febrero de 2025 hasta los mínimos que se dejaron el día de hoy, el 7 de abril, tenemos casi un 21% de caída. ¿Ok? Les había dicho en el grupo, si es que nosotros tenemos los escenarios donde tenemos un 10% de caída, tal vez es una pequeña corrección. Si es que nosotros tenemos una caída del 20%, empezamos a generar unas pérdidas grandes dentro de la economía. Si es que ya llegamos al 30%, esto se empieza a hacer una crisis seria con una recesión probable. Y si es que llega al 40%, empezamos a ver una catástrofe completa con llegada a una depresión. Entonces, esto es algo bastante fuerte dentro de los mercados. Sobre todo, ¿por qué? Porque cuando nosotros tenemos una depresión en la economía, se vienen unos años muy fuertes. Entonces vamos a ver un poquito qué fue lo que pasó en el pasado. Vamos a analizar un poco el pasado para concluir qué es lo que se viene para el presente y qué es lo que estaría esperando yo. Podemos ver aquí el S&P 500, ¿ok? La caída aproximadamente desde el año 2000 cuando hubo las burbujas, la burbuja.com de las acciones. Todo el mundo estaba invirtiendo en empresas de tecnología. Sin embargo, hubo un gran problema. El problema es que estas inversiones solo estaban respaldadas en un nombre, en el hecho de que sean tecnológicas, y en realidad solo era el nombre de un sitio web. Entonces no tenían unas buenas bases como empresa, y por eso a la final el mercado corrigió todo esto cayendo casi un 50%. Cuando el mercado cayó un 50%, si es que nosotros nos fijamos y vamos a ver en la historia, quiero ver si es que ahorita mismo pasa, pero cuando suceden este tipo de hechos, ¿qué es lo que hace por lo general la Reserva Federal? La Reserva Federal tiende a bajar los tipos de interés, lo que hace que el préstamo de dinero se vuelva mucho más fácil. Entonces, eso es lo que yo estaría esperando, digamos que en base a lo que ya vamos a ver poquito a poco, qué es lo que va sucediendo en la economía y cómo aquí la Reserva Federal actuó, va a actuar aquí en el 2008, actuó en la pandemia, y vamos a ver cómo va a actuar aquí también en esta época del año que estamos viviendo. Si se fijan, realmente es una caída muy pequeña en comparación a las otras caídas que se han visto y se han producido en el mercado, sobre todo esta de acá del año 2000. Quiero que me den un pequeño momento, estoy buscando ahorita los datos. Quiero ver si es que los datos de la Reserva Federal llegan hasta el año 2000, más o menos para que ustedes puedan ver. Ok. Entonces quiero que se fijen algo. Quiero que se fijen algo que aquí en el año 2000, si se fijan, estos son datos de la Reserva Federal. En el año 2000, ¿qué tenemos? Tenemos unos tipos de interés muy altos, casi del 6%, tal y como tenemos ahorita. Entonces, aquí más o menos en el año 2000 estábamos aquí aproximadamente, en el gráfico de este lado estamos acá, y vemos que teníamos los intereses más altos, y de repente conforme van bajando, como hemos visto que ahora están empezando a bajar casi hasta llegar, en este caso en Estados Unidos llegaron hasta el 1% para el año 2003. Nosotros podemos ver que la economía va reflejando lo mismo. Entonces van bajando los tipos de interés, van bajando directamente los mercados, ¿ok? Lo van haciendo de manera escalonada. ¿Por qué realmente se hace esto? Lo que realmente se busca es que como se baja la tasa de interés, haya más dinero en la economía. Y con un mayor dinero en la economía se puede volver a reactivar las inversiones, ¿ok? Y pequeñas del interés. Si es que bajamos el interés, nosotros incrementamos las inversiones, que a la final es algo que afecta el PIB o el GDP como le conocemos en inglés. Entonces, el GDP es una medida que no solamente tiene inversiones, también tiene el gasto del gobierno, también tiene el consumo, también tiene las importaciones, tiene las exportaciones, ¿ok? Para irnos un poco más económicamente. Pero esas son las implicaciones directamente
que se tienen y el conocimiento que se tiene que saber antes de nosotros saber o más bien querer invertir en los mercados, necesitamos saber exactamente cómo estas variables macroeconómicas es que afectan a los mercados y cómo es que se van a comportar. Ahora quiero que vean, mientras estoy borrando esto, quiero que vean realmente cómo es que se comportó directamente la economía cuando ya llegó el año 2008. Y después ya nos vamos a saltar a ver otros tipos de análisis en criptomonedas, en el oro, en Forex, pero primero necesitamos entender esto. Vemos que las tasas de interés luego de un tiempo, pues, de que pasa la crisis, la burbuja.com, empiezan a subir de nuevo los tipos de interés. ¿Por qué? Porque la inflación empieza a volverse más fuerte. Se inflan los precios, se vuelve todo más caro. Como se vuelve más caro todo por el dinero que ya habían soltado previamente en la economía, pues otra vez este dinero se lo empiezan a colocar en casas y en bonos basura. Estos bonos basura pues hacen que el mercado empiece a subir y de hecho es lo que vamos a ver, hacen que desde estos puntos del mercado empiece a subir, sube, ¿ok? Quiero que se fijen, es este punto de acá. Esto empieza a subir y como empieza a subir, nuevamente para hacer que la economía se enfríe, o más bien esperando que la economía directamente se enfríe con las tasas de interés al máximo, se me perdió, acá está, con las tasas del interés al máximo para que la economía ya se enfríe y deje de estar tan inflada como estaba en esos momentos, ok, llega a los picos e inmediatamente vuelve a caer desde el año 2007 hasta el año 2009 aproximadamente. Si se fijan acá, las tasas de interés al máximo en los picos y nuevamente baja hasta el año 2019 de una forma muy fuerte cuando las tasas de interés llegan a mínimo. Ya, eso ya ocurrió. Ahora vamos a ir un poquito más allá. Vamos a ver qué es lo que pasa aproximadamente en el año 2019, que es una nueva subida tasa de interés. Ok, vemos cómo el mercado llega a los máximos de su tasa de interés aproximadamente el marzo 2019, que más o menos marzo 2019, aproximadamente aquí, marzo de 2019, y luego empieza a caer abruptamente, directamente la tasa de interés del mercado hasta marzo de 2020. ¿Para qué? Dejando un mínimo aquí por el tema de la pandemia. Entonces, en este tema de la pandemia, pues se tenía toda la cantidad de dinero botada en el mercado, pues se botó mucho dinero para que esto se recupere. De hecho, se sacó tanto dinero al mercado, el mercado reaccionó rápidamente, no hubo ningún tipo de crisis mayor de lo que pudo haber sido con el COVID. Y pues inmediatamente después de esto el mercado se recuperó fuerte. Y esto tiene una seria implicación directamente con las tasas de interés. Esto es un tema que a veces a muchas personas les aburre porque todo el mundo quiere hacer el trade rápido, pero ese es el problema. Por eso 90% de las personas se queman las cuentas, mientras que solo un pequeño porcentaje estamos ganando consistentemente. Y es porque conocemos cómo funciona la economía y lo aplicamos. No estamos esperando los resultados rápidos como quiere la gente. Perdónenme, pero el trading no es un casino para estar haciendo dinero rápido. Es por eso que la gente pierde dinero tan fácilmente. Entonces, si se fijan, ya para 2020 las tasas de interés eran bastante bajas, cosa que más o menos aquí en marzo eran bastante bajas. Se saca un montón de dinero en la economía y este dinero es como si llenáramos directamente una piscina. Esta piscina se llena de agua y empieza a ser de nuevo que digamos, yo que sé, dentro de esta piscina teníamos juguetes flotando. Entonces los juguetes que estaban flotando pues empiezan a nuevamente nivelarse y empezar a subir. Y fue lo que ha pasado durante los últimos 2 años aproximadamente. 3 años, perdón, 5 años, estamos 5 años. Durante los 5 años hubo una pequeña corrección en la mitad, más o menos del 30%, ya, y no cayó más allá, una corrección normal de los mercados. Ahora, lo que estamos viendo no es muy diferente porque nos encontramos en esos mismos puntos donde nuevamente la economía se encontraba con unas tasas de interés muy altas, ¿ok? Más o menos estuvimos desde junio de 2023 hasta julio de 2024, más o menos hasta estos puntos, estuvimos con unas tasas de interés muy altas y el mercado ya empieza a reaccionar unos meses después.
el mercado ya empieza a reaccionar a estas tasas de interés. Entonces ahorita estamos esperando prácticamente una caída. ¿Cuánto podría durar la caída? En base a lo que hemos visto, la caída puede literalmente durar hasta que lleguen al 1% o al 0% de tasa de interés, como ha sucedido en el pasado. ¿Ok? Entonces esto se puede convertir en un ciclo así hasta volver a esperar a subir. ¿Listo? Hay bastante pánico en el mercado. También se ha visto, claro, que Trump está ya, obviamente anunció estos nuevos aranceles y pues esta fue la reacción del mercado. Si lo vemos a un largo plazo, en realidad todo este miedo que se está metiendo en las noticias, que estamos viendo en redes sociales, en realidad no es nada. No es nada. Si bien es una caída fuerte de 20% que ha liquidado como 10 trillones de dólares, en realidad no es nada en comparación a las otras caídas que hemos visto en el pasado. ¿Ok? Entonces es algo que sinceramente, ok, puede afectar a la economía, pero todavía no es el peor de los caos del mundo. ¿Ok? ¿Hasta dónde pienso que puede llegar a caer esto? Aproximadamente en base a los niveles que he calculado, pensaría que tranquilamente el SP 500, ¿okay?, que es el índice más fuerte, el índice motor para la economía gringa, aproximadamente debería estar cayendo un 32%, ¿ok? Un 32% desde sus máximos. Eso quiere decir que cuando nosotros lleguemos a estos puntos es muy buen momento para comprar las acciones más fuertes. Las acciones más fuertes se les conoce como FANG, ¿ok? Que era Facebook, Apple, en ese entonces era Netflix, ahora sería Nvidia, y Google, obviamente, que vendría a ser la empresa Alphabet. Entonces esas 5 empresas siempre están operando fuerte en los Estados Unidos. Entonces esta caída es la que podemos ver al momento, ¿ok? ¿Qué es lo que está haciendo que este mercado esté cayendo fuerte? Este mercado está cayendo fuerte por las tasas de interés. Este mercado está cayendo fuerte por los aranceles. Este mercado está cayendo fuerte por las guerras, ¿ok? Porque Estados Unidos también está perdiendo poder en otros lados, entonces eso lo vuelve una economía más débil. Entonces, principalmente estos 3 factores, un factor geopolítico, 2 factores geopolíticos y un factor 100% económico financiero es lo que está haciendo directamente que estos mercados caigan, ¿ok? Lamentablemente, esto es malo porque cuando vemos que la economía está cayendo tanto, esto directamente afecta a las plazas de trabajo. ¿Ok? ¿Cómo se afecta directamente con las plazas de trabajo? Resulta que las empresas se financian de 2 formas. Siempre se financian de 2 formas. La primera forma es, ok, mediante el capital, que se le conocen como acciones. Y la otra forma es la financiación por deuda. Esto quiere decir que si el precio de mis acciones cae, yo no tengo tanto dinero para financiarme aquí y empieza a recaer todo sobre la deuda. Si empieza a recaer todo sobre la deuda, quiere decir que mi empresa está más sobreapalancada. Si mi empresa está más sobreapalancada, eso quiere decir que yo tengo un gran riesgo de no poder pagar la deuda que le estoy debiendo al mismo banco. Si es que no le puedo pagar la deuda al mismo banco, entonces necesito ver una manera de hacerlo y lo primero que hacen por lo general los buenos empresarios es quitar la mano de obra cara que está siendo improductiva. En otras palabras, está despidiendo a los vagos. Ya está despidiendo a los vagos y los vagos van a ser los primeros que sufren esto y que estén ganando buenos salarios, van a ser los primeros que salgan de las empresas. ¿Por qué? Hay que aligerar costos. ¿Por qué? Porque número uno, yo con los aranceles ya no puedo importar o exportar tanto como antes. Si es que yo ya no exporto, yo dejo de recibir ingresos. ¿Ok? Si yo ya no importo, entonces de la misma forma para mí ya no es un gasto. Lo mismo que quiere hacer Estados Unidos, dejar de importar tanto, ¿para qué? Para que su gasto como país se reduzca. Pero las exportaciones de otros países también se van a reducir, lo que quiere decir que los ingresos de otros países van a disminuir. En otras palabras, muy, muy fácil, los países están jodidos. Porque no van a tener cómo generar dinero, ya no van a tener cómo generar dinero. Y como no tienen cómo generar dinero, ¿cómo mierdas le pagas el dinero
a tus empleados. No puedes, te toca despedirlos. Entonces, eso es exactamente lo que pasa cuando los mercados caen así de fuerte y vamos a ver este tipo de crisis. Um, Ahora, el problema viene aquí cuando por estos aranceles hay bienes como la comida que no se pueden dejar de consumir y aún así se tienen que seguir exportando. Entonces, como se tienen que seguir exportando, la comida, si es que te ponen un arancel, yo que sé, del 20% y aún así tienes que seguir consumiendo, yo que sé, un agua. Estados Unidos consume agua que viene, yo que sé, de las fuentes provenientes de Europa que tiene un 20% de arancel. El ser humano no deja de consumir agua. Entonces, como no deja de consumir agua, su agua va a costar un 20% más. ¿Ya? Ok, es una botella de un agua, digamos $1, una botella de agua que cuesta $1, costaría $1.20. Y ustedes dicen 20 centavos, pero 20 centavos no es nada. Ok, cool. Pero ¿qué pasa si es que yo me tomo... A ver, un humano necesita 2 litros de agua al día, ¿no es cierto? Entonces yo necesitaría comprar 4 botellas. Si se fijan, esos 20 centavos extra por 4 aproximadamente ya vienen a ser 80 centavos. Ahora, esos 80 centavos por los 30 días aproximadamente vendrían a ser $24 extra al mes que ustedes tendrían que gastar en agua. Ahora multipliquen eso por 100 personas. Ahora multipliquen eso por 1 millón de personas. Ahora multipliquen eso por 20 millones de personas que hay en un país. Y ya si se fijan, esas son las magnitudes del impacto de un arancel por solo 20 centavos, que puede ser muy ridículo. Entonces, realmente es una estupidez de dinero, pero eso es lo que están viendo los inversionistas, eso es lo que estamos viendo literalmente desde aquí, desde Londres. Pues hoy estuvimos todo el día eh, debatiendo un poco de qué es lo que realmente está pasando en el mercado y cómo esto nos está afectando a todos. No solamente va a afectar a Reino Unido, va a afectar a Estados Unidos en sí mismo, va a afectar a Europa, va a afectar a los países exportadores e importadores de Latinoamérica. Entonces, eso es una gran implicación. Ahora, hay algo que me interesa bastante de esto y son dos pequeñas cosas. Lo primero es que cuando hay este tipo de cosas en el planeta, adivinen quién o casi quién siempre se mantiene fuerte. Cuando hay este tipo de cosas, los inversores, como quieren resguardar su dinero, y ellos, miren, ya se preveían algún tiempo antes, o sea, se preveían esto desde el 2024, ellos ya estuvieron acumulando sus reservas en el oro. Listo, ellos ya estuvieron acumulando sus reservas en el oro. Acá están las reservas. Probablemente empiecen a desplazar. Vamos a ver aquí normalmente es lo que suelen desplazar. Por ejemplo, ¿qué es otra cosa de la que se vería bien afectado en este mismo momento? Otra de las cosas que se verían muy afectadas adentro, perdón, acá, es por ejemplo el petróleo. Como ya no hay tantas exportaciones e importaciones, porque los precios están altos, empezamos a ver precios más bajos. La última vez que sucedió algo así, que se redujeron las exportaciones de las importaciones, fue cuando fue aquí en estos puntos. Uf, perdón, pero es que cuando sucedió esto fue increíble porque el petróleo había llegado a un precio de menos $40 en el 2020, porque era muy caro tener un barril de petróleo. Me salía más barato tener una pérdida de petróleo que mantenerlo en mis containers, porque los containers estaban muy, muy, muy caros. Entonces eso fue directamente lo que pasó con el petróleo. Ahora yo voy a cambiar esta escala de logarítmica a normal. Eso directamente cuando tienen mentorías conmigo, yo les enseño cómo hacer eso y por qué se necesitan usar precios logarítmicos y no precios normales. Ok, ese es un error que todo el mundo tiene, pero para temas de explicación está bastante bien. Y realmente aquí lo que podemos ver es que el petróleo se mantuvo en unos precios estables y ahorita está saliendo de este rango, ok, tal vez buscando precios inferiores, ok, entonces eso es una alerta. No ha descendido muy fuerte, pero igual es una alerta, ¿listo? Mm, igual puede ser que los exportadores de petróleo pues también están preveyendo que las negociaciones se reanuden. Um, Algo que me pareció muy interesante es este índice de Taiwán. No tengo toda la data hacia atrás,
pero solo quiero que vean cómo este índice se ha derretido en los últimos días, luego de que se le impusieron aranceles a Taiwán. Ok, Taiwán realmente está con, con los precios de sus acciones por los tobillos. Vamos a ver otro. Este es del sector energético. Este es del sector de la tecnología. La tecnología también ha bajado sus precios bastante fuerte. Si se fijan, la tecnología siempre tiene un crecimiento fuerte. Ya, pero con esto descendió fuertemente. Este es un índice que sigue directamente a la tecnología. ¿Ok? Es como un SP500, pero solo enfocado en la tecnología. Ok, tenemos, aquí está el sector del real estate. ¿Cómo se ve el sector del real estate, de las casas, de la vivienda? Vemos que los precios, ok, no están ni muy caros ni muy baratos, se han mantenido prácticamente, ok, en lo mismo. Entonces, realmente hacer una inversión en inmobiliario, pues no hubiera significado mucho. Hubiéramos tenido los mismos precios en 2020 que hubiéramos tenido los mismos precios ahorita. A veces un poco más, a veces un poco menos, a veces un poco más, a veces un poco menos. Entonces esa es la gran diferencia cuando las personas dicen, no, es que deberías invertir en una casa porque se avalúa, porque ganas muchísimo dinero. Bueno, pues a mí me parece una estupidez porque no estamos viendo muchas ganancias en los últimos años, ¿ok? Aquí hasta los máximos, desde abril de 2020, vamos desde los mínimos hasta los máximos. Desde los mínimos hasta los máximos se hizo un 100%, pero luego retrocedió un 40% y luego volvió a subir un 44% y luego volvió a bajar un 14%. Y entonces si es que nosotros vemos desde que hubo la pandemia hasta este punto, en realidad el inmobiliario ha bajado casi un 10%. Ya, eso más o menos viéndolo de forma general. No estoy hablando de zonas específicas, estoy hablando de forma general. Ya. Esto me lleva a algo importante que tiene que ver con los bonos. ¿Ok? Cuando suceden este tipo de acontecimientos globales, lo que buscan los inversores es refugiar su dinero en algún lado. Este dinero normalmente buscan refugiarlo en los bonos o en el oro. ¿Por qué? Porque se supone que la economía de Estados Unidos siempre paga sus bonos. Pero ahora podemos ver algo diferente. Y lo que está pasando de manera diferente es que a pesar de que este problema de los aranceles, de los intereses y todo que está ocurriendo está dejando graves secuelas en el mercado, nosotros no estamos viendo una subida de los precios de los futuros, o más bien de los bonos. Los bonos es la deuda del gobierno. ¿Por qué especulo yo que no está sucediendo esto? Creo que es por falta de confianza. Falta de confianza de que el gobierno estadounidense pueda repagar su deuda en en este año, ya debido a toda esta crisis que está sucediendo. Normalmente, un poco antes, quiero que se fijen, antes del COVID, justo antes del COVID, un poquito, cuando cayeron fuertemente los mercados, quiero que vean cuando el mercado estaba en el piso, cómo se invirtió muy fuerte en los bonos. Ya, veamos si es que sucedió lo mismo en el 2007, 2008. Ok, 2007, 2008 no hubo un movimiento muy fuerte, pero a pesar de eso vemos que suben los bonos. Después del 2009, cuando iba a ser como que los mínimos, vemos que hay una inversión más fuerte. Esto ya no me da data de más atrás. Ah, no, sí me da. Igual vemos en los años 2000 sube esto. Ok, entonces yo me pregunto por qué no está subiendo como una forma tan fuerte. Deberíamos ver al menos un movimiento así, cosa que no está sucediendo. Okay, lo que me llama la atención realmente, me llama la atención realmente y me dice que hay desconfianza. Eso realmente en cuanto al mercado de Estados Unidos, así es como lo estamos viendo, no se ve muy bueno el panorama, todavía no ha caído lo suficiente, hay una oportunidad para agarrar esos mínimos. La verdad es que nadie sabe, pero yo le he puesto a un 34-35% que podría caer aproximadamente en base al análisis que les mostré.
Ahora, quiero que vean el mercado cripto. Para mí el mercado cripto ha aguantado bastante bien. Si me preguntan, el mercado cripto ha aguantado bastante bien, pues debería haberse caído muchísimo más. Debería haberse caído muchísimo más después de todos estos problemas, ¿no? Pero ahí ha estado. A pesar de su caída, ha estado aguantando. Ya de por sí sabemos que el Bitcoin es bastante volátil. Entonces, sabemos que obviamente la caída sí es un poco fuerte, ¿no? Casi de un... Es el mismo tamaño de la caída del índice, ¿ok? Es el mismo tamaño de la caída del índice. De hecho, debería ponerlo desde los máximos, ¿no es cierto? Es casi aquí un 31%. ¿Cuánto creo que debería caer el Bitcoin? Aproximadamente unos 40% aproximadamente. Debería estar cayendo más o menos un 40%. Como les había dicho, aquí está el análisis del último video que hicimos. Debería estar llegando hasta estos puntos de acá abajo y nuevamente ir hacia el alza. Ya, para mí esto es un muy buen punto. Creo que podría usarse como un muy buen activo o refugio, la verdad, del Bitcoin. Si es que hubiera sido como que los inversores no hubieran tenido interés, pues tranquilamente con una de estas crisis lo hubiéramos visto muy por debajo de estos puntos. Pero lo están manteniendo. Eso quiere decir que hay un tipo de interés por este medio. Veamos si es que hay algún tipo de comentario. Ok, vamos a continuar. Ok, entonces, eso es lo que nosotros directamente tenemos para el Bitcoin. Ahora, quiero mostrarles algo que me pareció muy chistoso y porque yo siempre les recomiendo este broker acá. Este broker. De hecho, siempre les mando un código en el grupo. Yo siempre les recomiendo esto porque esto es uno de los brokers que sí, literalmente, casi no tiene ningún tipo de manipulación. Y les digo por qué casi, porque siempre hay una pequeña manipulación de precio de parte de todos los brokers. Ni siquiera Binance, y se les voy a demostrar ahorita porque Binance es el más grande. Ya, este tipo de cosas siempre va a ocurrir, siempre va a ocurrir. Veamos cuál era este. Siempre va a ocurrir este tipo de cosas en el mercado. Entonces, como todo el mundo tenía una posición, yo quería, a ver, les voy a mostrar un trade que primero quería hacer. Yo tenía una posición aproximadamente aquí, ¿ya? Y mi posición, en teoría, debería haber entrado en estos puntos, pero obviamente no entró. Y más o menos era hasta acá. Pero yo la cerré. Ahora, lo que sucedió fue que durante el fin de semana, las órdenes se estaban acumulando en estos puntos. Y estos puntos nos dejó aquí, ok, una altísima liquidez. Y quiero ver si les puedo mostrar si es que estaba aquí la liquidez. Veamos. Ahí está una gran liquidez. Una gran liquidez de los traders. Veamos que se cargue. Esperemos. Okay. Entonces quiero mostrarles. Así es como se debía haber visto normalmente y como se debió haber visto el mercado. Aquí esta mecha que les estoy mostrando aquí. Ok, es la mecha normal que se ven todos los brokers. Pero en Binance, si se fijan, ¿qué fue lo que pasó? Hubo esta mecha de acá. Esta mecha de acá, si se fijan, llegó a estos dos puntos amarillos. Estos puntos amarillos de acá arriba significan todas las órdenes o todos los stop loss o todos los puntos de liquidación de las órdenes, justo hasta este punto de acá arriba, a donde el mercado prácticamente, los de Binance manipulan el precio de su propio broker, lo hacen subir fuertemente y de repente, ¡boom!, lo llevan para abajo. Una vez toman estas órdenes de acá arriba de las personas que iban positivo vendiendo, ¿ok? Toman estas órdenes porque sabían que hasta ahí estaban todos sus stop loss, la gente que tal vez lo dejó un poco más arriba, y se regresan.
se regresan con la tendencia normal de mercado que continúa siendo bajista a mi perspectiva. Ahora quiero ver un poco más acá. Si se fijan, esto fue exactamente a las 10:15 de la mañana, horario New York. Y en Londres esto fue en la tarde. Más o menos a las 3:15 de la tarde en mi horario. Ok, entonces eso fue exactamente lo que pasó para los mercados. Una fuerte manipulación por parte de Binance. Y obviamente no va a caer ningún regulador porque los mercados criptos están por lo general desregularizados. Así que aquí prácticamente nadie les va a decir nada y eso está bien, ¿no? Pero hay que tener cuidado siempre con qué broker se opera, dónde dejamos nuestras órdenes y tener en cuenta que cuando hay mayor volatilidad, hay mayor probabilidad de que pues, nos hagan este tipo de cosas. ¿Listo? Veamos qué otro tipo de activos hay por acá. Vamos a ver Ethereum. Como les dije, Ethereum estaba totalmente de bajada. Tengo un amigo que trabaja aquí y colocó un trade, no me acuerdo dónde fue, creo que aquí. Y lo mantuvo hasta acá. Más o menos él se apalancó, pero arriesgó literalmente full poquito dinero. Es un trade más o menos así. Solo dijo, voy a dejar una posición en el mercado que está cayendo. Dejó la posición, más o menos hizo un 1000%. Para que tengan una idea, un 1000% es como hacer un 10x tu dinero. Ya es literalmente una buena apuesta. Hizo un 10x su dinero y fue chistoso porque hoy en la mañana se levantó y vio que su posición la habían movido de lugar. Ya este era otro broker, este era otro exchange que se llama BitUnix me parece. Los de BitUnix movieron su posición, como decir, la pusieron más abajo y le dieron una notificación de que ya no podía apalancarse más a la baja, como que bloquearon eso. Entonces, nuevamente los mercados, aquí los market makers están jugando sucio, tratando de manipular los mercados y tratando de hacer que las cosas funcionen a su favor. Entonces, eso pasa cuando eres rentable, ¿ok? Eso pasa cuando eres rentable y en cualquier parte del mundo les va a pasar eso. Ustedes tienen que saber cómo jugarla. Yo les enseño cómo jugar personalmente, pero ya lo que hagan adentro en sus trades, en sus casas, pues eso ya depende de ustedes. Yo aquí pues estoy dándoles una mano. Entonces, prácticamente eso es lo que ha venido aconteciendo en los mercados. Vamos a ver qué es lo que viene para esta semana. This week. Interesante. Interesante. Qué interesante lo que acabo de ver aquí. A ver, para esta semana, el lunes no tenemos nada en Estados Unidos. El martes no tenemos nada, pero el miércoles miren lo que tenemos. Tenemos la reunión de las tasas de interés. Entonces, veamos qué se dicen y qué se hace este miércoles en esta reunión. Es probable que el mercado, mientras tanto, mientras sea la reunión, se mantenga callado, no haya mucho movimiento. Tal vez hoy el movimiento de lunes fue el movimiento más fuerte. Mañana martes se quede callado. Mañana el día miércoles se quede callado hasta las 2 de la tarde, hora New York. Ya después se van a dar al siguiente día datos de la inflación y después del viernes se van a dar datos de el Producto Interno Bruto. Entonces estos son los datos de la semana que tenemos que estar pendientes el día de hoy. Así, para esta semana. Para el día de hoy no hubo nada. Listo. Veamos qué activos. Si se fijan, hubo una rápida recuperación del mercado. Aquí XRP bajó casi hasta el 1,59 por debajo de estos números. Del 1,77 que era el mínimo, bajo ese número y ahora está hasta el 1,60. Aquí veo un muy buen punto
que podría pues tal vez ser el mínimo en caso de que ya se empiece a recuperar. Y claro, se puede recuperar rápido la economía si es que empiezan a hacer cambios en los aranceles y cambios en las tasas de interés, todo muy rápido, todo eso se puede cambiar, pero veamos exactamente qué es lo que sucede. Ya, aunque sinceramente por el mercado, pues, pues la verdad veo que tiene un punto más para abajo. O sea, pensaría que podría ser algo así como, sí, tal vez algo así. Cardano, vamos llegando a esos puntos que les había dicho. Aquí ya teníamos, ya habíamos hablado, estamos ya pasando estos puntos de acá. Vamos a llegar a estos niveles de acá. Espero este nivel de acá abajo no, porque sería muy, casi que volveríamos a los mismos puntos de octubre de 2024. Entonces no tendría mucho significado. Espero que no. Y vamos a revisar el resto de criptos. Acá, déjenme, les voy a abrir la plataforma. Por acá. Veamos. Ya, perfecto. Estamos. Plataforma de criptos. Perfecto. Entonces, aquí tenemos 1 millón de criptomonedas para tradear. ¿Listo? Uf, Ethereum ha tenido, pero un movimiento bajista increíble. Increíble, la verdad. O sea, yo de lo que veo ha perdido más del 50%. 50% en criptos no parece nada, pero que es el pan de cada día, pero en realidad es bastante 50%. A ver, veamos. Aquí si se fijan es probable que haya un punto de liquidez bastante fuerte para el futuro. Aquí estamos desde los mínimos hasta acá, 64% de caída. Ustedes tenían $1000, hubieran perdido $640. Todavía les quedaría aproximadamente como como $360 aproximadamente. $360 les quedaría de sus $1000 que hubieran hecho. De hecho, hay una moneda aquí, Solana. Tengo una amiga que invirtió en Solana y compró aproximadamente en estos puntos, cuando estaba en 200 y ya está en 100. Así que también ha tenido una caída muy fuerte desde sus máximos, de hecho si no es la peor. Bueno, 67%, ha caído igual de fuerte que Ethereum. Especialmente desde ese robo que se le hizo y ese hackeo que se le hizo a Bybit. De hecho, ha sido de lo peor, de lo peor, de lo peor para estas dos criptos. ¿Ya? Y Solana realmente es una de las cadenas de criptomonedas de bloques más utilizadas, es la más rápida para pagar. Un banco se puede demorar una eternidad en transferir dinero internacional y si ustedes usan la cadena de Solana, pues esto se puede demorar apenas segundos, ¿ya? Entonces, yo le veo este como un muy buen proyecto. Tal vez sí, por los precios baratos que vemos, sea un poquito más a largo plazo, ¿ok? Eso es directamente lo que podemos ver para este activo. Veamos. Veamos si se ve Apple. Esperemos que nos dé un poco más de data. Les había hablado y les dije, miren, Apple va a irse a la baja. Este se fue a la baja también. No tuvo el retroceso que esperaba, pero se fue a la baja. Más o menos Apple también ha tenido una caída muy fuerte. Apple 31% desde sus máximos. Si ustedes tenían $1000, ahorita tendrían 700 con Apple. Apple es de las empresas más robustas, así que sí podrían comprar ustedes
De hecho, yo iría comprando poco a poco órdenes de Apple en estos puntos, si es que bajo un poquito más acá y tal vez un poquito más acá. Yo iría haciendo algo así con Apple. La ventaja de utilizar, ya les digo, esta plataforma de acá es que ustedes no tienen que salirse a ningún otro lado. Les cobran mucho menos que en cualquier broker tradicional. Estar comprando Apple, estar comprando otro tipo de acciones en otros lados. Entonces, eso es uno de los beneficios. Si ustedes quieren irse por Forex, por acciones, por criptos, tienen todo en un mismo solo lugar. Y lo mejor es que miren, aquí esto que se llama funding rate está en cero. Quiere decir que si ustedes holdean sus posiciones un día tras otro día, tras otro día, tras otro día, no les van a cobrar ese interés que en otros brokers cualquiera sí les quitarían. Ya sí les quitarían ese dinero y sí les cobrarían. Entonces esto no les van a cobrar directamente acá. Ya, eso es otro de los beneficios de la plataforma. ¿Qué más tenemos? Tenemos Tesla. No quiero ni siquiera ver Tesla. Tesla. Veamos cómo va Tesla. Tesla. Uf. Tesla es una completa apuesta, la verdad. Esto fue desde que hubo la división de las acciones. Recortaron el precio de las acciones y a 4 veces y valió esto. Bajaron los precios. Okay, pero Tesla desde sus máximos hasta aquí ha perdido casi el 50%, 54%. Si es que ustedes hubieran invertido en Tesla y ahorita estarían holdeando la posición, tendrían $460 si hubieran invertido 1000 o $4,600 si hubieran invertido $10,000. Entonces, vemos que los mercados en general se están poniendo muy buenos, se están poniendo muy baratos. Como les digo, invertir en acciones del tipo FANG, no está, del tipo FANG, siempre van a ser muy buenas. Típica, ¿no? Facebook, que ahora es Meta, Apple, Amazon, Nvidia y Google. Tener estas acciones en su portafolio cuando están cayendo tan fuerte puede ser una forma de hacer muy buenos rendimientos. Entonces no tienen que hacer necesariamente con criptomonedas. Si no confían en las criptomonedas, pueden hacer en acciones tranquilamente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahora las acciones están 50% más baratas. Si es que ustedes pues les dicen, mira, este par de tenis que antes te costaba, este par de zapatos que antes te costaban $100, te van a costar 50. Yo les pregunto a ustedes, ¿se lo pensarían? ¿Ya? Entonces, estoy seguro que no. Pero yo no sé por qué todavía hay gente que prefiere gastarse el dinero en esas cosas antes que gastarse el dinero en acciones, en instrumentos que realmente tienen valor, que son una inversión y que les van a dar más dinero, pero prefieren gastarse en celulares, prefieren gastarse en un iPhone, en vez de comprarse una acción de Apple que tranquilamente vale, vemos cuánto vale, y una acción de Apple que tranquilamente vale $181, prefieren comprarse un iPhone de 1000, ¿ya? Y el iPhone de 1000 no les va a producir $1 porque el siguiente año el iPhone que cuesta 1000 va a costar $700. En cambio, la acción de Apple que hoy día está costando 181, el próximo año va a estar costando, si es que llegara a los máximos nuevamente, estaría costando casi como 250, 300, más o menos 250. ¿Ok? Entonces la gente no se pone a pensar, no tiene proyección, no conoce, ignora las cosas. Entonces, pues no tiene mejor cosa que hacer con su dinero que pues despilfarrarlo en lo que no le va a traer beneficios. Pero aquí ustedes saben cómo se los estoy mostrando. Ya les estoy mostrando una forma de hacer estrategia. Les estoy mostrando que ni siquiera les van a cobrar por holdear estas acciones aquí. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Y además de esto, ahí sí viendo la parte de la venta, si ustedes lo hacen, a mí me activaron un código de bono, que si ustedes, yo que sé, pues tienen $1000 y quieren usar el código que yo tengo,
les van a dar $100 más, ya les van a dar 10% más. Entonces ya no solamente compran las, ¿cuántos serían aquí? Las 5 acciones que se pueden comprar, sino ya podrían comprarse con un bono de estos como 6 acciones de Apple. ¿Listo? Entonces eso es dinero regalado, eso es dinero gratis que están teniendo directamente por estar conectados aquí en la llamada del día de hoy y por estar en el grupo. Ya son beneficios exclusivos. De hecho, les voy a poner justamente ahorita en el grupo. Veamos, ¿dónde está? Sí. Ya, entonces justo ahorita les acabo de mandar al grupo por si se animan. ¿Y qué es lo que tenemos que seguir viendo de la economía? Vamos a ver un poquito este tema. Vamos a revisar un poco de Twitter. Es interesante, siempre se encuentran cosas ahí. Había algo interesante que me estaba olvidando de mostrarles. Y hay dos países que llamaron mi atención, se van a sorprender. Y de hecho no me van a creer, pero parecería que son unas buenas impresiones a largo plazo. Aquí sí les estoy hablando de 5 o 10 años. Y el primero de ellos es Nigeria y el segundo de ellos es las Guayanas. Y ustedes se van a decir, ¿qué onda? ¿Qué tiene que ver esos mercados? Pero ya les voy a mostrar en un momento. Denme un momento, ya se los voy a mostrar. Ahora, vamos a ver aquí un poco las noticias, si hay algo interesante. Miren, por ejemplo, esto. Eso es lo que va a pasar cuando literalmente se empiecen a bajar las tasas de interés. Esto es literalmente lo que va a pasar. Dice, solo un hombre en la faz de la Tierra puede salvar al mundo. Y vemos aquí a Jerome Powell, que es el que controla la Reserva Federal, que se le conoce como la Fed. Cuando bajen las tasas de interés va a ser mucho más fácil empezar a imprimir dinero. Ya sabemos lo que pasa cuando empiezan a imprimir dinero. Cuando empiezan a imprimir dinero, estas acciones se van para el cielo. Les mostré en la primera parte de esta llamada que eso iba a pasar. Ya si se conectaron tarde, vuelvan a ver el video cuando les suba a YouTube. Vamos a ver, eso es realmente lo que espero. Lo que esperaría es que vuelvan a imprimir una vez más dinero. Y de hecho eso es lo que quiere Trump, que bajen las tasas de interés para que puedan refinanciar la deuda. Veamos qué más hay. Jim Cramer. Sí. Veo que hay bastantes memes realmente burlándose de Trump. Les voy a compartir. Veo que hay bastantes memes burlándose de Trump. Aquí el de Ethereum, ok. Generando una conciliación entre los dos. Ethereum perdiendo, obviamente, bastante por Trump. Gente burlándose, I'm not selling. Aquí vemos una persona pues, que está en la tormenta y de hecho deben estar muchas personas así con el portafolio que no han vendido. Tienen pérdidas, ya les dije, de 50%, no es chiste. Hay personas que se llegan a suicidar por este tipo de cosas, porque ustedes tal vez invierten $1,000, $2,000, $3,000. Sí, si pierden, lo máximo que van a hacer es gritar que el broker o el exchange es un estafador, que es lo que normalmente hacen. En realidad, si les voy a decir la verdad, la mayoría de personas pierden por su culpa, por su propia culpa, porque se sobreapalancan y porque no estudian lo suficiente o no siguen la información necesaria. Es la verdad, las personas pierden su dinero no porque les estafen, pierden su dinero porque no hacen la debida diligencia, o sea, no investigan. Pero hay personas que a pesar de que hacen estas investigaciones o no hacen, más bien, perdón, no hacen la investigación necesaria, se meten de la misma forma que ustedes se meten con $2,000, $3,000, hay gente que se mete con 100,000, con $500,000, porque sí, son los ahorros de su vida, le comienzan a su familia y pierden todo. Y cuando pierden todo,
pues están en ese punto, ¿no? De que tranquilamente se quieren colgar de un puente o se quieren botar de un edificio. Así que no, no es chiste esto, son casos reales. Pero no sucede todo el tiempo. No sucede todo el tiempo. Los memes. Hoy ha sido el día de los memes. Veamos, quiero ver exactamente cómo se ven los mercados el día de hoy. Market cap. Hemos subido a 2 trillones de dólares. Parece que hemos subido. No, en realidad hemos bajado. Miren, teníamos aquí a finales del 2024, teníamos el mercado casi iba por 3.6 trillones de dólares. El día de hoy vemos un mercado en 2.5 trillones de dólares. ¿Ya? Y si se fijan, asemeja bastante al movimiento que está haciendo Bitcoin, ¿ya? Porque Bitcoin es el que tiene el mayor market cap del mercado. ¿Qué significa eso? Que es como que casi todo el mercado, si se fijan aquí, la dominancia de Bitcoin es del 62.6%. De Ethereum es del 7.5%. De otros es tranquilamente el 29.9%. Entonces, si se fijan, esto realmente como que nos dice que Bitcoin es el que tiene más dinero, es el que tiene más chance de sobrevivir ante todos estos escenarios. Crypto ETFs, Netflow. Aquí si se fijan, el 2 de el 2 de ma, perdón, el 24 de febrero fue el día donde se reportó, eh, como digamos, no las mayores pérdidas, pero sí como los mayores retiros de dineros de NTF, ya el 24. Y aquí todavía, a pesar de que vemos estas caídas fuertes, no hemos visto mayores retiros. Y bueno, eso parece que sería todo por el tema de la economía de hoy. Yo no tengo ningún portafolio aquí. Vamos a ver un poco los exchanges. Entonces, les voy a explicar algo bien interesante, ¿verdad? Lo interesante, aunque ustedes no lo crean, es que por este ranking los exchanges pagan, ¿no es cierto? Los exchanges pagan por estar en este ranking. Mientras ustedes paguen más, más arriba están. Ya no significa que el que mejor, no significa que el que mejor, el que más dinero tiene está más arriba. O sea, el que tradea más volumen o el que mejor es el que está más arriba. Sino en realidad es el que más paga. Ya, el que más paga está más arriba. ¿Cómo pueden realmente ustedes ver cuáles son los que tienen más liquidez y realmente les afectaría menos si ustedes invierten? Aquí tienen una métrica y aquí ustedes pueden ver que realmente hay un exchange que tradea mucho más que Binance y es este de aquí, Super EX. ¿Ya? Tenemos otro, Binance, tenemos Ecobit, tenemos BTCC, que es directamente el que les estoy recomendando, por eso les estoy diciendo que traden directamente aquí. Algunos de ustedes pensarán que otros exchanges son mejores, pero este, ya les digo, les conviene porque está dentro del top, ya dentro del top 10 realmente. Vamos lo mismo a derivados, vemos que aquí está el ranking normal, 1, 2, 3, 4, 5, pero ese es el ranking por el que pagan, pero si vamos a cuánto se está tradeando dentro, vemos aquí los primeros puestos, estos para derivados. Tenemos Binance, Orange, OKX, bla, 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 bla. Y tenemos por acá abajo. Normalmente este está más arriba, ok. Este de aquí, BTCC, que les recomiendo, está más arriba, pero parece que los traders el día de hoy, en las últimas 24 horas, no han hecho los suficientes trades. ¿Será que se están cuidando? ¿Será que no? Entonces, eso más o menos para que ustedes tengan una idea súper rápida. Esta parte no la había visto de aquí. Me parece que aquí ustedes, según esta palabra, pueden hacer algún préstamo, pero no estoy seguro. Tendría que averiguar exactamente qué es Venus y si es que se puede hacer préstamos de criptomonedas y luego pagar con algún tipo de interés. Entonces, bueno, eso sería todo, señores. ¿Qué es lo que pronostico? Antes de irme, veamos si les puedo dejar algún tipo de trade. Veamos si les puedo dejar algún tipo de trade.
Am, mm, 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 mm. A ver, yo como les había mostrado Bitcoin ya ha tomado toda la liquidez. Bueno, solamente directamente sí, solamente solamente con Binance ya tomó la liquidez de acá arriba, si se fijan. Ya, yo lo que estoy estimando para Bitcoin es que realmente esto no vaya a superar por acá arriba. Creería que no, esperaría que no, porque Binance es el mayor exchange, pero que retroceda hasta este punto y que continúa bajando hasta los niveles que les había mostrado antes. Ya, eso es lo que yo estaría esperando sinceramente. No les daría un punto de entrada exacto porque realmente la verdad es que todo, como todo está muy volátil, no estoy muy seguro, pero lo que sí estoy más que seguro es que este de acá, miren, Trump Coin, ustedes se pueden apalancar aquí hasta 50x, 50 veces su capital. Si tienen $1000 y usan 50, es como tener una cuenta de fondeo de $50,000. Solo que aquí no va a haber ningún challenge que les quite todo el dinero y pues se queden ustedes sin nada por haber hecho un par de malos trades. Así que esa es una ventaja que ustedes tienen contra esto. Yo les voy a decir, las cuentas de fondeo son estafa. Ya les digo porque yo tengo y conozco gente que está dentro de estas, dentro de estas empresas. Y en realidad me han contado cómo es y pues las empresas de fondeo son una estafa completa. Y si ustedes están pensando usar empresas de fondeo literalmente para financiarse, para poder ser felices y vivir del trading, les voy a reventar la burbuja. Tal vez pasen una, tal vez pasen dos cuentas, 1 o 2 meses, y el resto pues van a seguir perdiendo y van a seguir, créanme, no funciona. Ya, las personas que ustedes ven que viven de las cuentas de fondeo son personas que son pagadas por las empresas de fondeo y ese dinero que ellos ganan son el dinero de las personas que queman las cuentas, ¿ya? Así que ya lo saben y lo escucharon primero aquí porque es la verdad de la industria, señores. Cuando uno está trabajando en esto se entera de muchas cosas. Pero si les puedo prevenir algo para que ustedes no pierdan de fondeo, son una estafa. Las empresas de fondeo son una estafa. Entonces, si ustedes escuchan algo de aquí, les prevengo algo y ustedes pues siguen haciendo lo mismo y pierden el dinero, ya ahí sí es su culpa por no haber escuchado, pero por eso les estoy previniendo. No vayan por ese camino fácil, es muy atractivo, es muy fácil, hay gente muy inescrupulosa en estos mercados y no les va a contar la verdad solo por ganarse $500 de ustedes. Pero si son 10 de ustedes, ya son 5000. Así que es un buen negocio. Eso sería todo. Me voy y les mando un abrazo. Cuídense.